Qué cosa más extraña es el conocimiento. Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente como el líquen a la roca. Esto lo escribió Mary Shelley y tiene toda la razón, pero lo escribió hace 200 años y los tiempos han cambiado. Hoy la juventud y también muchos veteranos ya no son como en el siglo XIX. El progreso y la tecnología nos cambió y hoy lo que se aferra a la mente y lo que la gente defiende con uñas y garras como caprichos de infancia ya no es el conocimiento, sino la ignorancia. Basta que aprendamos algo o que se nos explique para que nos casemos con eso y por más que luego se demuestre ser erróneo, nos lo llevamos al sepulcro. Esta noche trataremos de examinar una de las equivocaciones más comunes del cine clásico de horror para darnos cuenta en dónde radica el error. Hoy les propongo viajar al ayer para poder conocer lo que nos depara el inminente mañana. Ayer, hoy y mañana. El podcast de cineficción. Escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, hoy y mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes. En 1942, Hollywood había reactivado a pleno sus proyectos del género terrorífico, o truculento, como lo denominaban los cronistas de la época. Los estudios grandes, RKO, Metro, Fox y también los chicos, Monogram, PRC e independientes, facturaban películas de horror para toda clase de públicos. Universal, en cuya fragua se había cocinado la primera hornada del género allá en 1931, pergeñó una idea innovadora: el cóctel de monstruos. La primera y tal vez más famosa de estas películas fue Frankenstein meets the Wolfman, conocida en Latinoamérica como Frankenstein contra el hombre lobo, y en España, donde fue objeto de fascinación e influencia para el niño Paul Naschy, Frankenstein y el hombre lobo. Lon Chaney Jr. como Larry Talbot repetía su papel de El lobo humano de 1941 y el rol del monstruo de Frankenstein fue animado por Bela Lugosi. Hoy en día es Vox Populi que la amputación de varias escenas del monstruo de esta película fue a causa de la ineficiente interpretación de Lugosi como el monstruo. En Ayer, Hoy y Mañana nos dedicamos a echar luz a estos asuntos, así que esta noche, asistido por estudiosos y divulgadores de la palabra, tan seguro como que mi nombre es Darío Labia, tengan mi palabra que sacaremos una radiografía al Frankenstein lugosiano. Estamos escuchando Cineficción Podcast con la conducción de Darío Labia, timoneando el océano del terror y lo fantástico. Empecemos por el principio, con una de las más significativas y primigenias coberturas críticas del film. Les comparto a continuación un pasaje del capítulo 7 de Tal Palo Tal Joroba de A Pictorial History of Horror Movies de Dennis Gifford. Frankenstein meets the Wolfman fue concebida como una batalla de titanes,
La idea ya venía de la época de la Eble. En vez de agrupar estrellas, agrupar monstruos. Pero Universal se encontró con una dificultad. Ambos monstruos, el de Frankenstein y el hombre lobo, habían sido interpretados por el mismo actor, Lon Chaney. Y Chaney no dejaría que nadie más interpretara a su bebé, al hombre lobo. Así que, ¿a quién asignar el rol del monstruo? El problema fue rápidamente resuelto. El personaje de Lugosi en la saga, Igor, estaba muerto, pero su cerebro vivía en la caja craneana del monstruo, y su voz era la voz del monstruo. ¿No sería natural, entonces, que Lugosi encarnara al monstruo? Si aún era reconocible bajo la caracterización de Jack Pierce, entonces simplemente tendría que volver a hacer de Igor. Sin embargo, había un elemento del destino que los fans no podían soslayar. 12 años atrás, Lugosi había rechazado el personaje. Ahora ya no estaba en posición de ser muy exquisito. Le dio al monstruo su propia y curiosa interpretación, un siseo malévolo a través del make-up. Su contorneo con los brazos en alto pareció ilógico en el contexto de la trama, pero no lo era durante el rodaje. En el montaje previo al estreno, el estudio ordenó remover la motivación de la climática sonrisa en primer plano de Lugosi. Patrick Knowles no solo devolvía la inconmensurable fuerza del monstruo, sino también su sentido de la vista. En los años 70, Richard Boyarsky publicó una amena biofilmografía de Bela Lugosi, y en el capítulo dedicado a Frankenstein contra el hombre lobo, explicó sucintamente los hechos. Dado que el fantasma de Frankenstein concluía con el monstruo cegado, pero con el cerebro y la voz de Lugosi, en octubre de 1942 el productor George Wagner convocó al actor para encarnar al monstruo. Luego de rodar sus escenas de diálogos con Chaney, Wagner descartó la idea y quitó todas las escenas de diálogos, incluyendo la que explicaba tal ceguera. A continuación, le damos la palabra a John T. Soyster de su ensayo dedicado a la película en el volumen Universal Forest Monsters. Bela no guardaba ninguna lealtad al personaje de Karloff y tampoco esperaba que nadie fuera tan abombado como para sugerirle que estudiara los movimientos del actor británico para preparar el rol. Para esa época el monstruo era ya uno de los grotescos más reconocidos en el mundo y se esperaba que cualquiera que se ataviara con su caracterización asumiera sus manierismos. El monstruo de Bela en Frankenstein contra el hombre lobo fue no solo un caso de alguien siguiendo los pasos de otro, sino literalmente calzándose las botas de otro. Con docenas de películas en su haber, el sexagenario Bela era un gran nombre en el horror, pero fue convocado por un salario menor.
A pesar de su historia de amor contrariado con el monstruo, los tornillos y las botas significaban un bienvenido cheque, y en esta ocasión el monstruo sería un personaje con diálogo. Pero todo cambió cuando el staff de producción se sentó a ver la escena en que Larry Talbot y el monstruo, frente al fuego, intercambian los pormenores de sus respectivos problemas. La decisión fue quitar las líneas de diálogo del monstruo y reconfigurar el guión. De esta manera, por tercera vez en 5 películas, el monstruo sería mudo. La voz de Igor ya no sería escuchada. El guionista Kurt Siodmak, que pudo haber sido encantador de joven, pero se volvió jodido en su edad avanzada, más de una vez atribuyó la culpa de la remoción de los diálogos del monstruo al estilo de declamación de Bela. Siodmak lo explicaba textualmente en el libro Universal Horror. Lugosi no podía conversar. Durante el rodaje filmaron los diálogos que escribí, pero dichos por Lugosi sonaban tan húngaros y cómicos que los quitaron. ¿Pero qué disparate dice? Desde el advenimiento del sonoro, Bela había realizado una docena de películas para Universal y un par de docenas más para otros estudios. Y ahora el staff de producción se sorprendía de que sonara de la manera que sonaba. Un disparate. ¿O acaso eran tan necios que esperaban que bajo la caracterización de Jack Pierce y recitando la prosa de Kurt Siodmak, Bela Lugosi sonara como Ronald Colman? ¿Cómo debería sonar un monstruo concebido y creado en el corazón de Germania para dedicarse durante 4 largometrajes a aterrorizar campesinos ataviados con lederhosen y faldas acampanadas? No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Esta historia tiene algunos recovecos. A medida que avanzamos en nuestro rastrillaje, encontramos nuevos personajes. ¿Cuál fue la auténtica gravitación del guionista Kurt Siodmak en Frankenstein contra el hombre lobo? Le damos la palabra al biógrafo de Bela Lugosi, Arthur Lenig, que en el capítulo Los años de la guerra del volumen de Immortal Count nos dice: fallo básico es el que aparenta ser la pobre interpretación que Lugosi ofrece del monstruo. Sin duda, bajo la sombra irónica de interpretar el rol que había desdeñado en 1931 y que para 1942 el propio Karloff ya no estimaba digno de su estatura estelar. Algunos críticos se han convencido a sí mismos de que Lugosi, resentido durante mucho tiempo con Karloff, tuvo la intención de reivindicarse dando una lección de cómo debía interpretarse el monstruo, pero al ser menos talentoso, fracasó miserablemente en su propósito. No hay duda de que el monstruo de Lugosi fue el menos eficaz de la serie hasta ese momento. Incluso
incluso menos que el pétreo de Chaney en El fantasma de Frankenstein. La pregunta debería ser, ¿cómo es que el realizador Roy William Neill, que pudo extraer una eficaz interpretación de Chaney como Larry Talbot, pudo permitir que Lugosi diera una interpretación endeble del monstruo? La respuesta es que no fue entera responsabilidad del actor ni del director. Kurt Siodmak, que no era el tipo más simpático, diría que Lugosi pronunciaba sus diálogos con acento húngaro y que sonaba tan cómico que lo quitaron. La opinión de Siodmak ha prevalecido. ¿Pero fue realmente así? ¿Sonaba cómico el acento húngaro de Igor en El hijo de Frankenstein? Ciertamente no. Incluso en esa película Lugosi tampoco sonaba como el conde Drácula, ni tampoco cuando brevemente habló como el monstruo al final de El fantasma de Frankenstein. Lo cómico fue el hecho de que un gigante que solo balbuceaba o gruñía ahora pronunciara diálogos ridículos. ¿Quién no sonreiría escuchando estos diálogos proviniendo del monstruo sin importar qué voz o acento tuviera? Morir nunca. Dr. Frankenstein creó este cuerpo para ser inmortal. Su hijo me dio un nuevo cerebro, un cerebro listo. Lo usaré para beneficiar a la gente que está en la miseria, engañándose unos a otros, matándose unos a otros, sin otra cosa en mente que su propia e insignificante mezquindad. Dominaré al mundo, viviré para atestiguar los frutos de mi conocimiento por toda la eternidad. Simplemente, sus diálogos eran espantosos, extravagantes, ampulosos, con alusiones simultáneas a ideas de izquierda y de derecha. No se puede culpar a Bela por estas dificultades, ya que interpretó al monstruo de buena fe, insuflándole la personalidad taimada de Igor. La sonrisa triunfal, cómplice y malevolente que dirige al doctor durante la escena de la recarga eléctrica implicaba que había recuperado su fuerza y el sentido de la vista, y que ahora podía llevar a cabo sus maniáticos planes de dominación mundial. Al proyectarse la película en la sala del estudio, se decidió cortar sus partes dialogadas y volver a rodar ciertas escenas. Estas modificaciones arruinaron la interpretación de Lugosi. Debido a las nuevas tomas, el monstruo no parece estar ciego en todo momento. Por ejemplo, en ciertos planos en que apunta a cosas, tales como el compartimento secreto del diario del Dr. Frankenstein, o bien cuando se percata de la presencia de personas en el laboratorio semidestruido. La mezcolanza de Siodmak deviene en una película artísticamente frustrada. La continuación de la historia del hombre lobo tenía una motivación lógica y estaba adecuadamente trazada, pero en cambio, la historia de Frankenstein quedó a mitad de camino debido a los cambios operados en el personaje del monstruo. Un aspecto importante de la segunda mitad es la búsqueda de las notas originales del Dr. Frankenstein. Cuando finalmente descubren este documento esencial, el científico se entera de la arcana solución. Si conectas el polo positivo con el negativo, se renueva la vida. Si conectas negativo con negativo, se desactiva.
¡Wow! Y eso para no hablar del plan del vengativo aldeano de volar la represa, que anegaría no solo el castillo de Frankenstein, sino, presumiblemente, también la aldea que se levanta al pie de aquel. Por más que todos tuvieran seguro contra inundación, no parece una maniobra prudente. Y tampoco queda claro el destino de Maneva. ¿Se ahogó o sobrevivió y pasó el resto de su vida leyendo palmas? Ciertamente Frankenstein contra el hombre lobo degradó al personaje del monstruo. En las siguientes películas de Universal estaría en permanente estado comatoso, un gigante de expresión pétrea que es revivido 1 o 2 minutos en el último reel antes de volver a perecer una vez más. Este bruto mecánico estaba muy lejos del más amenazante monstruo animado por Carlos, una criatura retrasada pero sensata y capaz de movimientos rápidos. Sin embargo, e irónicamente, la imagen tambaleante del monstruo de Lugosi, y no el de Carlos, es la que se convertiría en imagen arquetípica, omnipresente en la memoria de la cultura popular. Todo imitador de la criatura invariablemente alzará sus brazos hacia adelante y se tambaleará pesadamente hacia sus víctimas. Ya ven, a medida que cada investigador amplía los aumentos de sus lupitas, vamos componiendo mejor el cuadro de situación, lo que nos permite una opinión más fundamentada. Lo que se ve en la película de Tim Burton, Ed Wood, es una fantasía. El archienemigo de Bela Lugosi no era Karloff, ni el productor Wagner, ni el director Roy William Neill, sino el escritor Kurt Siodmak. Por las dudas, Bela no volvió a involucrarse en ningún proyecto en el que trabajara Siodmak. ¿Tenía alguna razón de ser su animadversión hacia Lugosi? Eso no podremos saberlo, pero sí deducirlo a través de sus colaboraciones previas, aunque eso nos requerirá otro viaje a través de ayer, hoy y mañana. Gracias por viajar con nosotros. Será hasta dentro de 7 días en Ayer, Hoy y Mañana, el podcast de cineficción, escudriñando el universo del terror y lo fantástico. Ayer, Hoy y Mañana. Textos: Darío Labia. Producción general: Juan Carlos Moyano. Respalda Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes.